de la sesión. ¿Cómo ha ido tu trabajo, Andrea, el trabajo que desarrollamos aquí en el seminario? Bien, o sea, como lo comenté al principio, ¿no? Regresar como a estos temas iba a ser como un reto para mí, un reto personal. Y estoy como en el proceso de reencontrarme. El proceso de reencontrarte. ¿Qué necesitas en este proceso? Claridad, mucha claridad. Sí, es algo muy preciso. La claridad, gracias por esa precisión. ¿Dónde vendría la claridad? ¿De dónde Mm, provendría la claridad? pues como que continuar, ¿no? O como a dónde seguir. Como en este mismo proceso que decidí cómo involucrarme, sería De acuerdo con la tradición de nuestro trabajo, y es una tradición doble porque viene de procesos de autoconocimiento de diversas culturas en distintos periodos de tiempo y también de variados aspectos del trabajo en danza relacionados sobre todo con el ámbito ritual de la danza. De acuerdo con ambos senderos, el del autoconocimiento y el de esta parte ritual de la danza, esa claridad provendría, proviene y provendrá de un modo de mirar, Andrea, una bien, técnica de mirar, una técnica de mirarse. El maestro Gurdjieff la llamaba el recuerdo de sí. ¿Qué es el recuerdo de sí? La mirada a lo que acontece como solemos mirar, pero la mirada a mí que está desarrollándose en el acontecer. Me doy a entender, es una mirada doble. Ya me enseñaron, ya estoy habituado a la mirada abierta a lo que acontece. No siempre es claro, porque en mi mente se forjan espesores de imágenes que me dividen, que me divorcian de lo que acontece. Y entonces ocurre que me encuentro viviendo las imágenes de mi psique en lugar de lo que acontece. ¿Te ha pasado esto, Andrea? sí, creo que sí. Creo que nos pasa a todos. Construimos realidades mentales y vivimos en ellas, pero no estamos mirando lo que acontece. Nos los tienen a veces que señalizar y de repente parecería que despertamos de un sueño. Decimos, ah, claro, no lo había visto. No, decimos coloquialmente, no me había dado cuenta. Mirar lo que acontece sin el filtro de nuestras interpretaciones mentales sería darse cuenta, caer en cuenta. La conciencia, en este sentido, sería la capacidad de darnos cuenta de lo que acontece. Pero ocurre también que pocas veces podemos mirarnos a nosotros mismos, el otro sendero de la mirada, ¿no? Mirarnos, mirar. Esa es la táctica del recuerdo de sí. Mirarse, mirar. Estoy contemplando esto, lo siento, lo huelo, lo percibo, pero me miro mirarme. En la tradición de danza original de Occidente, ¿qué te viene a la mente cuando te pregunto, Andrea, cuándo nace la danza escénica en Occidente?
¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Pues no sé, desde que interactuamos, empezamos a interactuar. Sí, pero ¿qué momento histórico te viene a la mente? Cuando te pregunto, ¿cuál es el momento histórico donde nace la danza en Occidente? Mm, No, Podrías responderme, bueno, Emilio, pues yo creo que fue en las danzas de la muerte, en la Edad Media, ¿no? Pues era un acto performativo. El- la horca, ya ves, tablado, había un tablado y se hacían ferias. Cuando iban a ahorcar a alguien era toda una verbena, ¿no? Se ponía vino o algún tipo similar de aguardiente, mucha comida, era una fiesta popular. Y se hacían danzas llamadas danzas de la muerte o cuando iban a quemar a alguien o en alguna festividad relacionada con la peste o las pestes que azotaban las poblaciones, ¿no? El tema de la danza de la muerte fue recurrente en varios pintores flamencos como Holbein, Hans Holbein, también en Bruegel el joven, porque viste que había dos, ¿no? El joven y el viejo. Holbein es el que ha legado como la iconografía más referencial porque su trabajo ha sido muy precioso y muy extenso en torno a las danzas de la muerte. Podríamos pensar ahí, la danza macabra también ha sido llamada. Pero también podríamos pensar en el origen del ballet, ¿verdad? El origen del ballet, tengamos presente, no ocurre en Francia, de ningún modo, ocurre en Italia, en el siglo XV. ¿Cuánto hace, no? Nosotros tenemos presente la tradición del ballet del siglo XVIII, ¿no? Y XIX. Especialmente tenemos presente la tradición de Fokine, de Ivanov, de Petipa. Pero 3 siglos antes nace el ballet en Italia. Nace en las cortes, por supuesto. Las cortes cobijan la cultura y también los estudios ocultistas, los estudios esotéricos. ¿A qué me refiero con esto? Los nobles, condes, varones, súbditos, privilegiados de los reyes que tienen dinero y tienen propiedades, fomentan a artistas, los apoyan para que generen creaciones a partir de estudios esotéricos. Un tarot de esa época, el llamado tarot Visconti Sforza, que es uno de los tarots más bellos, surge en este contexto, ¿no? A los artistas que trabajaron ese tarot se les pagó y se les mantuvo para que realizaran esta obra de acuerdo a ciertos cánones mágicos. Es decir, se producía cultura vinculada con los estudios esotéricos. Y en este ámbito, precisamente en este tipo de cortes, tenemos la presencia del primer coreógrafo occidental, Domenico de Piacenza. Y él trabaja en un libro suyo este concepto de la mirada doble, la mirada a lo que acontece y la mirada a quien mira lo que acontece, es decir, a mi yo. Me miro mirar, me miro percibir, me miro sentir, me miro tocar, me miro percibir en general. Giorgio Agamben, en un libro que dedica al estudio de la imagen, especialmente en el capítulo donde se pregunta entre la relación del tiempo y la imagen, aquí cabe mencionar como recuerdo, como apunte para nuestro trabajo, que en el texto de Raimundo Mier acerca de Paul Valéry se hace énfasis a través de lo que dice Valéry de que la danza es la creación
de una especie de tiempo, de una especie singular de tiempo, de una especie particular que la danzante genera con sus evoluciones. Bien, en este capítulo Agamben precisamente se pregunta al inicio cómo una imagen puede cargarse de tiempo. Voy a compartir, es un capítulo breve, si te parece bien que lo leamos, pues vamos a proceder al leerlo. Ahora me imagino que en la pantalla se ve el PDF, ¿verdad? Sí, sí se ve. Gracias. Vamos a pensar en agrandarlo. Ok. ¿Cómo puede una imagen cargarse de tiempo? ¿Qué relación hay entre el tiempo y las imágenes? Hacia la mitad del siglo XV, Domenico de Piacenza compone su tratado, y compone quiere decir escribe, porque es un texto, de la arte di bailare et danzare. Llama la atención, Andrea, que tenga estos dos nombres, ¿no? Del arte de bailar y danzar. No son iguales. Domenico, o mejor dicho, domeniquino, como le llamaban amigos y discípulos, era el más célebre coreógrafo de su tiempo. Maestro de danza en la corte de los Sforza, ahí nace el tarot que te digo, en Milán, y de los Gonzaga en Ferrara. Aunque al principio de su libro cite a Aristóteles e insista sobre la dignidad del arte de la danza, que es de tanto intelecto y fatiga como se pueda encontrar, la compilación está a caballo entre el manual didáctico y el compendio esotérico de la tradición oral de maestro y discípulo. Doménico enumera 6 elementos fundamentales del arte, se entiende del arte de bailar o de la danza. 1, medida; 2, memoria; 3, agilidad; 4, manera; 5, cálculo del espacio; y sexto y último, fantasmata. Este último elemento, absolutamente central en verdad, se define del siguiente modo. Se cita el texto de Domenichino. He de decirte que quien quiera aprender el oficio tiene que danzar por fantasmata. Y ten en cuenta que fantasmata es una presteza corporal, determinada por el sentido de la medida, que es una facultad del intelecto, deteniéndote en el momento en que parezca haber visto la cabeza de Medusa, como dice el poeta. Es decir, una vez iniciado el movimiento, tienes que quedarte como de piedra en ese instante e inmediatamente has de alzar el vuelo como el halcón atraído por su presa, según la regla antes expuesta, o sea, aplicando el sentido de la medida, la memoria, la manera con cálculo del espacio y el aire. Se cierra cita. Doménico llama fantasmata a una súbita detención entre dos movimientos, tal que permita concentrar en la propia tensión interna la medida y la memoria de toda la serie coreográfica. Aquí hago un paréntesis. Fantasmata, súbita detención, lo llama Giorgio Agamben. El creador de la filosofía fenomenológica fue un matemático alemán llamado Edmund Husserl. En la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, Husserl estudiaba con el rigor matemático que tenía acostumbrado la conciencia y los fenómenos. Consideraba que la realidad otorga material a la conciencia, le brinda elementos de composición. Había estudiado Husserl Spinoza y entonces manejaba el término de composición para referirse a asociaciones de todo tipo que se pudieran concebir en el cuerpo, emocionales, sensoriales, intelectuales, abstractas. La voluntad
en distintos niveles hace composiciones. Spinoza le llamaba o cursus a estas asociaciones que se dan, según Spinoza, entre lo que uno es capaz de producir, que son los afectos, y lo que uno percibe desde el exterior, que son las afecciones. Entonces Husserl estudiaba los fenómenos, decía él, es decir, los vínculos que ocurren entre los afectos y las afecciones, pero no son vínculos o relaciones que tengan homogeneidad y mucho menos unidireccionalidad. No están en una sola dirección, ocurren en varios niveles. Y hay un fenómeno que provoca un quiebre en estas relaciones. Él lo llama epogé o epoyé. Se escribe con J, epogé, con tilde en la última E. La epogé, según Husserl, sería esta súbita detención que alude a Agamben. Es un paréntesis en la conciencia. Ese paréntesis es propio del estado de éxtasis erótico, ¿no? Es propio del estado de éxtasis chamánico, es propio del estado de revelación que experimentan los místicos, los profetas. Es un momento en donde la conciencia se encuentra en un lugar especial. Esta epogea es mencionada aquí en esa súbita detención. Los grupos de trabajo de Gurdjieff hacían uso de esto provocándolo con un ejercicio que llamaban el stop, el alto. Estaban haciendo cualquier cosa. De repente, stop. Te detienes y te miras. Miras las circunstancias. Ese stop, esa detención voluntaria, es un modo de generar este intervalo o paréntesis para verte, verte ver, mirarte mirar. Y con mirar no me refiero a usar los ojos nada más, ¿no? Entendamos que mirar puede ser cualquier cuestión involucrada al percibir, el tacto, la introspección, la exteriorización, la intuición, que es muy importante también como un sentido corporal. Esto permitía ayudarnos en el trabajo de recuerdo de sí. Era necesario, es muy necesario, porque la fuerza de la costumbre en este percibir y percibirnos unidireccionalmente es muy poderosa y nos toma, nos enajena. Es difícil salir de esa enajenación, es difícil dejar de percibir como nos han enseñado a percibir, como ya lo habíamos comentado antes en otros contextos y en este. Percibimos como nos han enseñado a percibir. El recuerdo de sí es darnos cuenta que estamos contemplando esa obra de teatro, ese montaje que nos han redactado dramatúrgicamente nuestros ancestros, familia, amigos, maestros, todo lo otro y los otros, antes de que nosotros tuviéramos uso consciente del cuerpo. Entonces este es un elemento donde reconocemos la importancia del trabajo del recuerdo de sí. Sigo el texto. Voy a los historiadores de la danza se han preguntado sobre los orígenes de este danzar por fantasmata, en semejanza al cual, según el testimonio de los discípulos,
El maestro pretendía expresar, se cita, muchas cosas que no se pueden decir. Cierra cita. Procede sin duda de la teoría aristotélica de la memoria que se compendia en el breve tratado acerca de la memoria y la reminiscencia. Recordaremos aquí que la reminiscencia viene de Sócrates, no de Aristóteles, y que Sócrates la pone en un diálogo importante de la República. Es el mismo diálogo donde viene el mito de la caverna, como un estado de conocimiento. Nosotros ya conocemos lo que conocemos, únicamente hay que recordarlo, decía Sócrates. Yo no soy filósofo, decía yo, en este sentido soy partera, es decir, ayudo a los hombres y mujeres a parir su alma, porque ya está, tienen que nacer a su alma. Una imagen muy, muy fuerte, muy bella. Sigo la lectura. Que había ejercido el tratado acerca de la memoria y la reminiscencia, había ejercido una influencia determinante sobre la psicología medieval y renacentista. Aquí el filósofo, estableciendo una estrecha vinculación entre memoria, tiempo e imaginación, afirmaba, solo los seres que perciben el tiempo recuerdan, y con la misma facultad con que advierten el tiempo, es decir, la imaginación. La memoria no es posible, en efecto, sin una imagen, entre paréntesis, con ph, fantasma. Fantasma. Ahí viene también fantasía con ph, elaboración de la imaginación, la cual es una afección, un patos. Recordemos también que patos está inscrito de la tragedia como un fenómeno de intensa purificación de las pasiones, el patos. Es corpórea y que la reminiscencia es una búsqueda en este fantasma. Se manifiesta en que algunos se desasosiegan cuando no consiguen recordar a pesar de su intensa aplicación mental y en la perduración de la agitación, incluso cuando ya no tratan de recordar, sobre todo los melancólicos, ya que las imágenes les trastornan mucho. El motivo por el que rememorar no está en su poder es que, al igual que los que lanzan un dardo, ya no tienen la posibilidad de retenerlo. Quien busca la memoria imprime un cierto movimiento a la parte corpórea en que reside tal pasión. No, no sigue Agamben, podría haber elaborado un poco más al respecto, como que lo deja ahí entre puntos suspensivos, este como pasaje de la memoria, ¿no? Yo tengo la sensación como que queda corto. ¿Dónde viene este nexo entre el movimiento súbito voluntario de la fantasmata y la cuestión de la memoria? ¿Cómo lo podemos desarrollar más, Andrea? ¿Cómo te imaginas tú que lo podemos desarrollar más? No, no viene a mi mente ahorita. Sí, pues nosotros sabemos, y te involucro porque estoy seguro que sabes y que has trabajado también esto, que hay diferentes memorias en el cuerpo. Primero, creo que sería importante reconocer que no es una sola memoria, ¿no? Que hay memorias incluso donde la razón no interviene. La prueba es de que mientras estamos acá atendiendo a la clase, en nuestro cuerpo ocurren miles, millones de procesos espontáneos. El sistema nervioso tiene numerosos procesos espontáneos. El sistema linfático, el respiratorio. Nosotros no nos ocupamos conscientemente de eso, pero el cuerpo recuerda, los sistemas tienen su propia memoria y cada día recuerdan su funcionamiento.
no se olvidan. No nos detenemos a pensar en eso, pero considero que tomarlo en cuenta nos puede mover a la maravilla, ¿no? Interactúan entre sí. Por ejemplo, el sistema nervioso y el sistema digestivo hacen una alianza para que podamos asimilar lo que desayunamos. Una duda, Ocurre, sí. estas memorias que ya saben, ¿no? Lo que tienen que hacer, Ujú, de repente pueden ser ajenas a mí. sí. Y también podemos preguntar de manera diferente. ¿Yo puedo ser ajeno a mis memorias? Viste que son dos preguntas que parecen iguales y no sé si son iguales, ¿verdad? Ujú, sí, Hay una instancia en que vamos a tomar primero tu pregunta. ¿Estas memorias pueden ser ajenas a mí? Sin duda. Y digo sin duda porque te lo respondo por experiencia propia, ¿no? Yo tardé mucho en darme cuenta de esto en mi cuerpo, años, o sea, 2 décadas, por ahí del 20, 21 años, me di cuenta la complejidad del cuerpo. Pero mi cuerpo había trabajado durante esas 2 décadas, pero yo no lo tomaba en cuenta. Era ajeno a ello, a tomarlo en cuenta, a percibirlo mínimamente. Sí, o sea, se puede ser funcional, pero es fuerte porque nos estábamos concibiendo, yo me estaba concibiendo como un monolito, como lo que llaman un cuerpo fuera del cuerpo, un cuerpo descorporizado, ¿no? Así que en eso, sí. ¿Te ha pasado a ti? totalmente, Ujú. sí, Incluso hay totalmente. gente Pero, que sí, no, no, completa tú la frase. ajá, o sea, que es totalmente ajeno hasta que empieces como tu trabajo y aunque tú no intervienes en su función, como que directamente a lo que ya sabe que tiene que hacer, pero sí puedes intervenir en que sea una función eh, para tu mejor, ¿no? Para tu mejora o para tu bien. No sé si me doy a entender. Completamente, completamente te das a entender y de hecho hay estudiosos que recientemente nos indican la importancia de considerar esto bajo un nombre especial que es el metabolismo, ¿no? Ser consciente de nuestro metabolismo nos lleva a vivir a favor de estos procesos. Alimentación, uso del pensamiento, de las emociones, del descanso, uso del placer en distintos aspectos, comenzando por el placer erótico. La función sexual tiene un papel protagónico en esto que estamos hablando, ¿no, Andrea? Porque es generadora de una energía sumamente espacial que nos ayuda a potenciar el impulso vital. También en la primera mitad del siglo pasado, el psicólogo estadounidense Wilhelm Reich estudiaba la función del orgasmo como liberadora de una clase de especial de energía que él llamaba orgón y que, bueno, se asocia con la fabricación corporal, o sea, la fabricación biológica de sustancias importantes para la alegría, para el estado de fuerza, ¿no? La oxitocina, la dopamina, la adrenalina. Pero aunque la nombramos y aunque la practiquemos, decía él, desconocemos aún en mucho porque no se nos enseña cómo habitar, dirigir
y potenciar nuestra energía sexual. Y esto es una estrategia de habitar, de ser conscientes, de ser partícipes de nuestro metabolismo. Porque si no ocurre justamente lo que acabas de decir en esta pregunta brillante que dijiste. ¿No? El metabolismo funciona hasta que ya no funcione. O sea, eso es así de simple, ¿no? El momento en que ya no funcione es la muerte. La idea es que participemos de nuestro metabolismo. Interactuemos con el metabolismo, lo favorezcamos, nos demos cuenta de esto. Que tengamos una conexión viva y sobre todo presente con esa memoria corporal que nos mantiene vivos. ¿Tienes algún comentario, Andrea? No, o sea, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero a veces es difícil darse cuenta. Es difícil darse cuenta y sobre todo es difícil también mantenerse atento porque nos damos cuenta y lo olvidamos. En otra ocasión nos damos cuenta. De repente nos damos cuenta cuando algo falla, cuando viene un dolor o cuando viene una interrupción en los procesos coherentes del organismo, ¿no? Se interrumpe y entonces, o algo sale del lugar, cuando ocurre una función anómala, ¿no? Entonces nos damos cuenta de inmediato y con grave alteración. De repente, por ejemplo, ¿no? Sangramos de un lugar y decimos, "Ay, algo se salió de su curso, ¿no?". La primera gran ocasión que yo viví eso fue, pues, me mandó al hospital, ¿no? Fui a parar 2 meses al hospital. Iba al baño, aparentemente normal. Yo pensaba en que iba a defecar en un proceso normal, ¿no? Automáticamente. Y de repente, no, no defeco, sino que sale sangre como si estuviera menstruando, un brote de sangre tremendo, y otro. Pues una hemorragia, ¿no? Había una alteración fuerte, las bacterias habían carcomido el intestino, entonces el curso automático de los procesos metabólicos se había alterado porque ocurrió una irrupción de la cual yo no fui consciente hasta el momento del síntoma que fue el sangrado. Entonces ahí seguramente cada uno de nosotros, tiene momentos así, ¿no? No tan graves a lo mejor, pero sí pequeñas señales, ¿no? Te machucas o te fracturas un huesito y te das cuenta de la complejidad del metabolismo y de cómo está asociado a cuestiones que no teníamos en cuenta. Es difícil mantener la memoria, sí, la atención. Es un trabajo permanente de recuerdo de sí. Para muchos y muchas grandes maestros y maestras, precisamente recuerdo de sí la atención dirigida a lo que ocurre y a mí ocurriendo en lo que ocurre es el trabajo más importante del autoconocimiento, pero también es el más difícil de mantener, porque requiere una atención constante. En su último libro, que se llama La vida es real cuando yo soy, Gurdjieff narra este tipo de lucha que tiene para recordarse a sí mismo y sus contradicciones, las contradicciones abismales que experimenta. Dice,
por ejemplo, por medio de una disciplina tremenda, había logrado desarrollar una fuerza especial. Y hace alusión a una fuerza psíquica, telepática, electromagnética, que en la tradición se llama Gamblenzoid, ese tipo de fuerza. Decía, me había entrenado tanto que era capaz de matar a un yak, estos enormes búfalos asiáticos, un yak a 5 kilómetros de distancia, o poder adormecer a un elefante en unos instantes. Pero no era capaz de mantener todo el tiempo que yo quisiera el recuerdo de sí. Entonces caía en contradicciones, vicios, me olvidaba de mí. Y narra su tormento en la búsqueda de mantener el recuerdo de sí, de ser persistente, de ser fiel a su proceso. ¿Cómo recordar la fantasmata? ¿No? Esta fantasmata queda muy claro, como lo dijo Domenichino hace 6 siglos, ¿no? Porque utiliza una imagen muy buena, ¿no? Verte de fuera como si te viera la medusa, esa criatura mitológica, monstruosa, que tenía una mirada tan penetrante que convertía a los hombres en piedra. Así, salir de ti y mirarte mirar, mirarte vivir. Ujú. La solución que Gurdjieff encontró fue construir despertadores, así las llamaba él, o sea, elementos externos que le recordaran en distintos modos, pero todo el tiempo la necesidad de recordarse así, recordarme a mí mismo, recordarme a mí mismo. Voy a acabar de leer el texto de Agamben. La danza es, pues, para Domenichino, esencialmente, una operación que se rige por la memoria, una articulación de los fantasmas en una serie temporal y espacialmente ordenada. El verdadero lugar del bailarín no está en el cuerpo y en su movimiento, sino en la imagen como cabeza de medusa, como pausa no inmóvil, sino cargada al mismo tiempo de memoria y de energía dinámica. Es el epogé de Husserl, esto precisamente. Pero esto significa que la esencia de la danza no es ya el movimiento, es el tiempo. Y en esto pues coincide del todo con Valerino. Quien danza se sumerge en una duración que él mismo, que ella misma engendra. Se sumerge en un juego de miradas, en donde el poder mirarnos desde fuera es un acto supremo de la imaginación. Estamos hablando entonces de tres procesos de la percepción, ¿no, Andrea? Un proceso unidireccional, mi percepción dirigiéndose al mundo que es percibido. Ahí está uno. La percepción dirigiéndose como una línea, ¿no? Veo el árbol, lo percibo. Que es la que practicamos comúnmente. El recuerdo de sí establecería el verme a mí percibiendo al árbol. ¿Se entiende esto, Andrea? Sí, es como un poco complejo, pero sí.
O sea, es como mucho, eh, para llegar a a esa, ajá, a ese estado, sí, es como un constante un trabajo. Ayuda también el fortalecimiento que brinda este trabajo a lo que tú dijiste en el inicio de la sesión que necesitamos todos, claridad. Es un trabajo difícil, pero a medida que se hace, se va obteniendo mayor claridad y mayor claridad y mayor claridad. Aparte, yo creo que en mi caso, creo que sí he tenido esos momentos, pero como son, siento que, aunque no son ajenos, los siento ajenos, da miedo. Y entonces como que, ¿Por qué? pues llegar a ese estado al que yo no estoy acostumbrada, mm, y verme, verme a mí como observo al árbol, y pareciera como si fuera locura, ¿no? Y eso a veces da miedo, aunque es estar más presente, pero a esa presencia ajena, pues da, cuando la tienes, pues da miedo, porque no estás acostumbrado a tenerlo. Sí, sí, tienes toda la razón. Gracias por tu honestidad al declararlo. Es un fenómeno de miedo, sin duda. Un psicólogo norteamericano de la segunda mitad del siglo pasado, Eric Fromm, lo llamaba el miedo a la libertad. Es el miedo a la libertad, porque este trabajo de recuerdo decir lo que busca es precisamente liberarnos de los automatismos, de las actuaciones convencionales en donde podemos funcionar, pero en un rango enajenado. El ámbito enajenado del cuerpo produce seguridad, ofrece seguridad. No siempre ofrece placer, la mayor parte incluso es displacer, pero gran cantidad de personas parecerían que prefieren vivir en un estado de mayor displacer. Perdón. Un gran número de personas se ve que prefieren vivir en un estado de mayor displacer, pero sentirse seguros, sentirse familiarizados, sentir que habitan regularidades. Y en efecto, esta estrategia de percepción nos brinda otros espacios de conciencia, otras dimensiones de conciencia. Y nos brinda, por tanto, diferentes perspectivas de la realidad y de mí misma, como ser de varias realidades. Es vertiginoso. El mundo ya no es más regular, se pierden las simetrías, ya el mundo no está dividido en polaridades, lo bueno contra lo malo, lo feo contra lo bonito, se vuelve complejo. Aparecen matices en todos los conceptos y las vivencias. Situaciones liminales, es decir, de umbral, no, no es del todo bueno, no es del todo malo, es complejo, se vuelve más complejo y sobre todo nos percatamos del poder que tenemos y también de la responsabilidad que tenemos en el libre albedrío, en la decisión, nuestra capacidad de dividir. Quien se recuerda a sí misma, a sí mismo, es convocado de manera más enfática a decidir por sí.
tienes más rango de decisión. A medida que se multiplican los espacios de la realidad y de mí mismo, los rangos, como había dicho yo hace unos momentos, se amplían. Ujú. No solamente se hacen más expandidos, sino más diversas. Tengo más opciones, pero eso pone el acento, me compele a asumir mi responsabilidad de vivir, que es mi responsabilidad de elegir. ¿Y de elegir qué? ¿Cómo uso mi energía, por ejemplo? Lo que hablábamos en las sesiones pasadas, ¿no? De administrar energía, de no dilapidarla en cuestiones de baja calidad, ¿no? Llámense enojos, llámense imaginaciones futiles, no dilapidar la energía. El cuerpo está produciendo todo el tiempo energía y alguna es de una calidad muy sutil. En la enajenación solemos entregarla, solemos malbaratarla, desperdiciarla. Aquí se trata de la responsabilidad de atender con el cuidado la energía, sobre todo, repito, las energías de una gran calidad. Uh-huh. Entonces, ya no hay más posibilidad de echarle la culpa a nadie por las cosas que ocurren en mi vida. Nadie puede tener ya responsabilidad sobre lo que me ocurre. Soy yo y mis decisiones, enteramente. Siempre lo fui, pero ahora me doy cuenta de ello. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a poner en práctica? Ya no permitir que ocurran ciertas cosas en mi vida. Me tengo que ocupar de todo eso ahora. Porque ya una vez que lo sé, ya no lo puedo dejar de lado tan fácilmente. ¿No crees, Andrea? Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias te doy por haber hecho la sesión con tu presencia, Andrea. No, Muchas gracias. Ujú. gracias a ti porque este es un momento de mucha introspección también con tus palabras. Se acerca el fin del seminario. Yo creo que vamos a tener una sesión más o dos si es necesaria. Por favor te pido, primero que pienses en la ceremonia de casamiento contigo misma. ¿Cuándo? Sí, ¿Cómo? ¿Dónde? Pero especialmente con quién. ¿Con quién te vas a unir? ¿Cómo va a ser ese ser? ¿Cómo quieres que sea ese ser? sí, Si tienes cualquier cuestión, por favor pregúntale en el chat porque puede ser bueno compartirlo para las compañeras y el compañero. ¿Vale? sí, ya nada más, no sé si en la próxima sesión nos puedes compartir el 2 y el 3, que ahorita nos quedamos con el primero. ¿Compartir qué, perdón? ¿Cuál sería el 2? Bueno, explicar el 2 y el 3, porque ahorita nos quedamos con el primero. Nos quedamos con el primero. Pues no te entendí cuál tres, pero es que no te escuché. Ajá, es que habías comentado que son tres. La primera, como el ejemplo que pusiste de darme cuenta de yo cuando miro al árbol. Eh, Ah, ah, ya, sí, 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 no, lo platicamos de una vez. Eh, eh, la atención, la percepción usual, la convencional. Yo miro, yo uso, yo como, yo siento, yo experimento, yo y la realidad, una línea, ¿no? ujú, Una atención doble.
me miro mirar. Ya no miro solamente lo que ocurre, me miro a mí. La atención 3, la atención triádica, que es la que inventó Gurdjieff en esta lucha consigo mismo, ¿no? Necesito despertadores. La atención 3 viene de un despertador. Cualquier elemento puede servir. Mira, yo ahorita invento uno justo en este momento. El color verde, y lo pensé por los limones que tengo aquí al lado, carísimos que están. No solamente el color del limón, puedo también remitirme a esta forma que es como, no es un círculo, es como un óvalo, casi circular. Cada vez que vea el color verde o vea una forma así, me voy a recordar. Muchas cosas pueden servir. Cada vez que veo un carro rosa, me voy a recordar. Ujú. Cada vez que llueva, me voy a recordar. Cada vez que pase un perro callejero junto a mí, me voy a recordar. Voy estableciendo esos despertadores. Cada uno los puede elegir. Tomémoslo como un juego, ¿no? Me pongo una alarma. Ahora en el tiempo que tenemos, creo que incluso es más fácil, ¿no? Por los dispositivos tan al alcance. Me pongo alarmas, realmente, literalmente, ¿no? A las 6 de la tarde. Cada que suena la alarma, ¿qué es esta alarma? Ah, la alarma de recordarme. ¿Se entiende, Andrea? Sí, 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 sí logro entenderlo. Hay, en la meditación también se usa mucho esto, ¿no? Gente que se pone piedritas en el zapato, que se amarra algún elemento que hace presión, ¿no? Se ponen, por ejemplo, un brazalete, pero en este brazalete abajo, entre la piel y el brazalete, pongo una piedrita, o pongo un elemento que me haga presión para recordarme. Esto Ok, es. muchas gracias. Ah, te oigo. Y cuando te oigo me recuerdo. Gracias a ti. Muchas gracias a ti, Andrea. Bueno, que te deseo un día importante para tu trabajo, significativo, memorable. Lo será. ¿Lo es? Sí. Abrazo. Igualmente un Gracias en abrazo. nombre del grupo. No, gracias a ti y abrazo a los compañeros.